Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está causando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento. Beren Saat y Kwan Tatltu han decidido alejarse de las redes sociales para proteger su relación. Sí, así como lo oyen. La pareja más comentada del momento, después de varios meses de rumores, ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos sus seguidores. Según fuentes cercanas, Beren y Kwan están viviendo una etapa muy intensa de su relación y sienten que la presión mediática estaba comenzando a afectar su felicidad. Todo comenzó hace unas semanas cuando los fans notaron que ambos dejaron de publicar fotos juntos. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que había una crisis, otros aseguraban que estaban planeando algo grande. Pero la verdad salió a la luz cuando Kwan compartió su último mensaje en redes: a veces el amor necesita silencio, no likes. Una frase que encendió las redes y que muchos interpretaron como una confirmación de su deseo de mantener su relación lejos del ruido digital. Beren, por su parte, fue vista saliendo de un café en Estambul y, cuando los periodistas le preguntaron sobre la decisión, sonrió y dijo con calma: queremos concentrarnos en lo real, no en los comentarios. Esa simple frase bastó para ganarse los aplausos de sus fans, que llenaron internet de mensajes de apoyo y admiración. El amor verdadero no necesita demostrarse todos los días, escribió una seguidora en Twitter. Según se rumorea, la pareja había estado recibiendo demasiada atención tras el éxito de su reciente aparición en un evento benéfico. Las cámaras, los rumores y los titulares parecían perseguirlo sin descanso. Un amigo cercano a Kwan reveló: él estaba cansado de ver cada gesto interpretado como una señal de crisis. Solo quiere vivir tranquilo y proteger a Beren. Aunque algunos medios afirmaron que su relación atravesaba un momento complicado, todo indica que es exactamente lo contrario. La decisión de desconectarse de las redes sociales no fue una separación, sino una forma de fortalecer su vínculo. Estamos bien, muy bien, dijo Beren en una breve entrevista, mientras tomaba la mano de Kwan durante una caminata por la orilla del Bósforo. Solo queremos vivir nuestro amor sin interrupciones. En redes, los fans no dejan de comentar esta inesperada medida. Algunos los elogian por priorizar su relación por encima de la fama. Otros, sin embargo, sienten que extrañarán ver sus fotos juntos. Pero lo cierto es que esta historia ha despertado un gran debate sobre la presión que las redes ejercen sobre las parejas famosas. ¿Es posible amar en paz cuando todos opinan sobre ti?, se preguntan muchos usuarios. Mientras tanto, los rumores sobre una posible boda secreta siguen circulando. Nadie lo confirma ni lo desmiente, pero algunas fuentes aseguran que podría ser el siguiente paso para la pareja. Un amigo de Beren comentó en tono misterioso: ellos saben cómo mantener el suspenso. Cuando llegue el momento, nos sorprenderán. Los medios turcos no han tardado en reaccionar. Las portadas de las principales revistas de entretenimiento se llenaron de titulares como El amor fuera de línea o Beren y Kwan, una historia que vuelve a lo esencial. Incluso algunos psicólogos y expertos en relaciones han intervenido en programas de televisión para comentar la decisión de la pareja, destacando la importancia de poner límites en la era digital. La exposición constante puede desgastar cualquier vínculo, afirmó una terapeuta en un popular programa matutino. Lo que han hecho Beren y Kwan no es un capricho, sino un acto de madurez emocional. A pesar de su retiro de las plataformas, la curiosidad no ha disminuido. Paparazzis continúan siguiéndolos por las calles de Estambul, intentando capturar algún gesto o mirada que revele más detalles sobre su vida actual. Sin embargo, ambos parecen más tranquilos que nunca. Han sido vistos disfrutando de caminatas por la costa, visitando pequeñas librerías del barrio de Siangir y cenando en restaurantes discretos lejos de los reflectores. Su estilo de vida, cada vez más alejado del ruido mediático, inspira a muchos seguidores que ven en ellos un ejemplo de equilibrio entre fama y vida privada. Los admiradores de la actriz recuerdan que Beren siempre ha sido una defensora del bienestar personal y de la salud mental.
En una entrevista de hace unos años, mencionó que la popularidad es hermosa, pero también agotadora si no sabes cuándo desconectarte. Parece que esas palabras hoy cobran más sentido que nunca. Kwan, por su parte, ha optado por centrarse en nuevos proyectos cinematográficos y en su familia. Según una fuente cercana, el actor planea producir un filme independiente con un mensaje humano y profundo, algo que refleje su crecimiento personal. Las redes, que antes eran un escaparate de su amor, ahora se han convertido en un espacio de reflexión para sus seguidores. Muchos usuarios han comenzado a compartir mensajes sobre la importancia de desconectar, iniciar dietas digitales y priorizar las relaciones reales. Gracias a ellos me di cuenta de que no necesito compartir cada momento para ser feliz, escribió una usuaria en Instagram. Este fenómeno ha sido tan comentado que incluso algunos influencers locales han seguido su ejemplo, anunciando pequeñas pausas digitales inspiradas en la pareja. Mientras tanto, el misterio sobre la supuesta boda sigue alimentando la expectativa. Se dice que Beren y Kwan podrían haber viajado recientemente a la región del Egeo, concretamente a Bodrum, donde pasaron unos días en una villa privada frente al mar. Varios vecinos aseguraron haber visto una celebración íntima con familiares y amigos cercanos. Sin embargo, ni fotografías ni confirmaciones oficiales han salido a la luz. Todo parece indicar que, de ser cierto, la pareja habría elegido mantener ese momento exclusivamente para ellos, lejos de los flashes y los titulares. La prensa internacional también ha recogido la noticia. Portales de América Latina, donde ambos actores cuentan con miles de fanáticos desde su colaboración en Ask Memnu, han dedicado artículos completos a su decisión. Su historia trasciende la pantalla, escribió una periodista mexicana. Nos recuerdan que el amor no se mide en seguidores, sino en respeto y complicidad. Entretanto, algunos amigos de la pareja han revelado que este retiro temporal podría ser solo el inicio de una nueva etapa. Quieren construir algo duradero, quizás formar una familia en el futuro cercano, comentó un allegado. Beren ha estado dedicando su tiempo a proyectos sociales y artísticos, especialmente en apoyo a mujeres jóvenes que buscan abrirse camino en el cine. Kwan, en cambio, se ha involucrado en actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, algo que siempre ha considerado una causa personal. Ambos parecen estar en un punto de equilibrio perfecto, donde la fama ya no dicta sus decisiones. Antes todo giraba en torno a lo que esperaban de nosotros, habría dicho Beren a su círculo más íntimo. Ahora vivimos para lo que realmente queremos. Palabras que reflejan un cambio profundo, casi filosófico, en su manera de entender la vida. Así, el silencio digital de Beren Saat y Kwan Tatltu se ha convertido en una poderosa declaración de amor y libertad. No hace falta publicar cada instante para demostrar lo que se siente, a veces, el verdadero amor florece precisamente cuando se apagan las pantallas. Y mientras el mundo espera ansioso su próxima aparición pública, ellos continúan caminando juntos, lejos del ruido, más unidos que nunca. Quizás, al final, esa sea la mejor historia que podrían contarnos, una historia sin filtros, sin hashtags, pero con mucho corazón. Corazón rojo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta decisión? ¿Harían lo mismo por amor? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.